Bueno, ahí estaba un pequeño resumen de las principales actividades, noticias en el ámbito económico durante la última semana, destacando siempre que arrancó la discusión del salario mínimo. Y para hablar sobre este importantísimo tema para los trabajadores, me acompaña en estudio don Roberto González, dirigente sindical de la Central Sandinista de los Trabajadores. Ha llamado poderosamente la atención en los medios de comunicación, periodistas y analistas, el hecho de que usted o ustedes como CST hayan presentado de primera mano una propuesta formal del 11%. ¿En qué o qué base utilizan ustedes para decir de que el ajuste que se va a discutir ya debe de ser de un 11%? Gracias, Jackson, por la oportunidad que nos das y un saludo a toda tu audiencia. Son dos criterios muy claros, pero que además han sido las reglas del juego a lo largo de los últimos 10 años. No estamos cambiando absolutamente nada. Lo que está cambiando es el comportamiento en la economía. ¿Qué pasa? La ley establece, ley de salario mínimo, que para definir un porcentaje de negociación del salario mínimo en relación a la canasta básica de 53 productos, deben de basarse en dos grandes parámetros. Uno es la tasa de crecimiento económico del año y dos, la tasa de inflación del año, del ejercicio económico del año. Entonces, ¿qué es lo que tenés? A lo largo de los 9 años que hemos venido firmando acuerdos tripartitos salariales, esos han sido los dos grandes parámetros establecidos en la ley. No estamos haciendo nada diferente. Si ahora quieren cambiar las reglas del juego o se asustan, sencillamente por el resultado del ejercicio económico, que es lo que tenemos en términos de información, inclusive oficial, del Banco Central de Nicaragua, que generalmente es la fuente para determinar este tipo de propuestas. Pero también nosotros nos ampliamos a los estudios económicos de expertos en la materia. Es el hecho de que la economía está cerrando en un 5.2% de crecimiento económico. Eso no lo está discutiendo nadie. Y dos, el tema de la tasa de inflación, que está cerrando en 5.68. ¿Cuál es la diferencia y por qué se siente más el impacto? Porque el año pasado, en el acuerdo salarial, la tasa de inflación era del 3.1, ahora es del 5.68. Se nos disparó un poco en relación a el tema del bloque de productos alimenticios de la canasta básica. Los productos alimenticios de la canasta básica en el último trimestre del año pasado se nos disparó casi un 6% de inflación de precios en los productos alimenticios de la canasta básica. No había tenido ese comportamiento. Entonces, eso nos recarga en términos de que a la hora de formular una propuesta, indiscutiblemente que la tasa de inflación juega un papel muy importante. De ahí entonces que estos números nos hacen cerrar un planteamiento del 10.88. Por eso es que nosotros cerramos por pocas fracciones, cerramos la propuesta en el 11%. No estamos diciendo y estamos cerrados que esta es la última palabra para la CST, pero lo que creemos importante es lo siguiente. Si veníamos negociando propuestas y acuerdos salariales tripartitos por un dígito, lo cierto es que los números en este momento no nos dan para un dígito. Ahora, la ley establece que puede haber acuerdos tripartitos como pueden haber acuerdos bipartitos, también son legítimos. Se puede poner de acuerdo la empresa con los trabajadores, el gobierno con la empresa, el gobierno con los trabajadores, etcétera. Sin embargo, yo soy responsable en decir y llamo la atención, estos son los números que hay en la economía, no los estamos inventando, son números oficiales. Si la ley establece que es esta la referencia y al final no se quiere aceptar este planteamiento y se quiere decidir otra cosa, pues estaremos rompiendo con las reglas del juego con lo que hemos venido negociando los últimos 9 años. Siempre es común con la mesa del salario mínimo, el sector privado argumenta el tema de la productividad para partir de ahí. En este sentido, ¿cómo estamos en estas áreas? Bueno, mira, nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo y hemos venido proponiendo al sector empresarial en sus diversas cámaras que es necesaria una reforma a la ley del salario mínimo que incluya obviamente el tema de la productividad. Claro que es necesario
establecer criterios claros sobre el tema de la productividad en el país para ser más competitivos. Sin embargo, yo debo ser claro que no solamente el tema de la productividad, sino el tema de la formación técnica para que los trabajadores tengan mucho mayor capacidad y mayor rendimiento y mejores ingresos, sin lugar a dudas, salariales, como también estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica. Esos dos aspectos fundamentales siempre los hemos planteado como parte de una eventual reforma que podamos consensuar tripartitamente. No le tenemos miedo al tema de discutir la productividad, además estamos preparados, hemos venido trabajando y haciendo esfuerzos en esa dirección. Los expertos han planteado de que este no es un tema de la noche a la mañana, pues porque, es decir, las características de la economía nuestra en sus diversos sectores, cada sector tiene su propia problemática, su propio desarrollo, sus propios requerimientos, incluso de inversión tecnológica y de formación técnica, y por lo tanto ellos plantean lo que nos han planteado, pues nos han informado, que sí, efectivamente hay que definir qué sectores vamos nosotros a trabajar, la definición de la productividad y bajo qué criterios y qué estándares vamos a establecer esa productividad. Bueno, hablando siempre del tema de la productividad y el tema de ingresos económicos para los nicaragüenses, ¿cree usted que en este año nuevo el tema del seguro social salga a flote de manera seria y formal por parte de las autoridades? ¿Cómo está la situación del Consejo Nacional del Trabajo? ¿Está activado o no está activado? ¿Qué noticias ha tenido usted? Bueno, rapidito antes de contestarte eso, sin embargo, hubieron resultados económicos importantes en el país, casi 1.500 millones, ¿verdad?, en inversiones, un sostenimiento entre el 8 y el 20% de crecimiento en las exportaciones de los distintos sectores de las exportaciones en la economía. Tenemos cerca de 1 millón de empleos, ¿verdad?, formales y cerca de 1 millón de asegurados en el INSS. Y este año una buena noticia también es, como parte de la continuidad, es que va a haber un nivel de inversión de casi 1.500 millones en el sector de zona franca. Y eso va a implicar también una generación de empleo de más o menos 12.000, 15.000 empleos. Tenemos 120.000 en este momento, alcanzaríamos en este año alrededor de más de 130.000 empleos. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que habíamos logrado un equilibrio salarial en todos los sectores, incluyendo zona franca, que estábamos en el 8.25 toditos, los sectores laborales del país, en la mesa del salario mínimo. Ahora, con esta negociación, el riesgo y la preocupación en que se rompa ese equilibrio, porque ya la zona franca firmó un acuerdo que entró en vigencia salarial, que entró en vigencia el 1 de enero de este año. Y es de 5 años. Y es de 5 años y es por el 8.25. Entonces va a generarse una brecha, una diferencia que nosotros creemos que es importante tomarla en cuenta, aunque el objetivo principal es asegurar inversión y empleo, creo que no hay que descuidar el tema salarial de Pero los empresarios podrían aducir de que esto es falta de seriedad a los acuerdos que No, lo que nosotros estamos diciendo es expresando una preocupación, ¿verdad?, que tiene sus efectos después, obviamente, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros creemos de que hay que buscar formas de mantener esa estabilidad y esa productividad. Uno de esos requisitos o uno de esos factores es invertir en la formación técnica de los trabajadores. Y yo creo que ese es un tema que este año tenemos que discutirlo. El tema de la seguridad social, la propuesta de la CST que se crea un espacio en el Consejo Nacional del Trabajo que está creado por ley para discutir estos temas, para que discutamos cualquier eventual reforma. Estamos abiertos a esa discusión. Lo único es que el esquema que vayamos nosotros a reformar no puede ser sobre la base de la privatización, porque eso ya fue un capítulo pasado. Muchísimas gracias, don Roberto González. Agradezco su comparecencia en nuestro programa. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este importante tema que tiene que ver con la clase trabajadora de nuestro país. Don Roberto González, secretario general de la CST. Bueno, quiero informarles que la gasolina van a subir de precio a partir de las 0 horas de este domingo, según fuentes petroleras.